Bien, a ver, siguen ingresando. Bueno, esta es la primera ayudantía de la materia. Vamos a hablar más que todo del primer práctico ya. Puede que algunos ya lo hayan acabado y todo eso, pero hay mucha gente que ha adicionado recién, así que esto es para ellos y para aquellos que todavía no entiendan bien la materia, ¿no? Ya que esta parte de la introducción es fundamental para hablar del cálculo en varias variables, ¿ya? El concepto de vector, qué es el plano en R2, qué es el espacio, es decir, R3 y todo eso. Y entonces vamos a empezar. Aquí voy a colocarle ayudantía. Número 1, ¿ya? Y la fecha de hoy día es el 18 de julio del 2020. Bien, eso es para tener una referencia, ¿ya? Entonces, primero empezamos con la introducción, ¿ya? Como ya les dije, ustedes están hablando ahora mismo o están en un curso de cálculo 2. Si bien en cálculo 1 se ha trabajado con el plano cartesiano, ¿ya? Es decir, aquí teníamos el eje XY, hablábamos de lo que era un producto cartesiano, ¿no? Es decir, teníamos aquí pares ordenados, A y B, que representaban un punto en el espacio, ¿ya? Pero ahora mismo el concepto se extiende a n dimensiones. Por lo general, en un curso de cálculo 2 en la universidad, se hablan solamente de 3 dimensiones, ¿ya? Aunque obviamente lo único que podemos observar son 3 dimensiones espaciales, ¿sí? Pero matemáticamente podemos trabajar con n dimensiones, ¿ya? Entonces, aquí en cálculo 2 vamos a trabajar en vez de un par ordenado, ya en vez de trabajar con un par ordenado, con una terna de números se dice. Es decir, con números A, B y C. Es decir, vamos a tener 3 componentes, cada componente es para cada eje, ¿ya? Obviamente, como aquí en cálculo 1 estos ejes X y eran perpendiculares, también aquí en cálculo 2 los ejes X, Y, Z son perpendiculares entre sí, ¿ya? Hay 90 grados entre el eje X, XZ, el eje XY y el eje ZY. ¿Listo? Entonces, esto obviamente es visto desde una cierta perspectiva, ¿ya? A ver, un segundo. Voy ahorita a ilustrar esto. Obviamente, si yo miro al eje de esta forma, así, de frente, va a desaparecer este eje de aquí, ¿no ves? ¿Ya? Entonces, es como si yo estuviera trabajando en 2 dimensiones. Pero si luego hago esta operación, me doy cuenta que existe una cierta profundidad, ¿no ves? Entonces, ahí podemos ver que estamos trabajando con 3 dimensiones. De hecho, en cálculo 2 esto era incompleto, ¿no? Porque realmente hay 3 dimensiones. Solamente que para una introducción es muy recomendable usar el eje XY. ¿Ya? Después más adelante, así extender ese concepto. Bien, entonces esa es la introducción y ese es el motivo. ¿Ya? Y una cosita más, antes trabajábamos con funciones así, ¿no? De esta forma. Ahora vamos a trabajar con superficies, y ya no con funciones, con superficies, ¿ya? Es decir, con cosas así, ¿ya? Si antes una función estaba definida de esta forma, f de x, a ver, un segundito voy a borrar esto. Si antes estaba así definida, ¿no? Como y igual a f de x, ahora puede estar definida de esta forma, como z igual a f de xy, ¿ya? Por lo general se lo escribe de esta forma, ¿ya? Donde obviamente lo que está aquí adentro son las variables independientes. Tengo 2 variables independientes, ¿listo? Y aquí tengo solamente una variable. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el cálculo 1 y el cálculo 2. Después todas las operaciones son las mismas derivadas, las mismas integrales, todo eso. Así que no tengan miedo, solamente estudien conscientemente. La materia no es complicada, ¿ya? Pero hay que saber bien cálculo 1, es decir, hay que saber bien las operaciones del cálculo 1, ¿ya? Hay que saber derivar, integrar,
y funciones igual. Bien, más que todo, ¿no? Geometría analítica, ya que eso se viene repitiendo desde siempre, que deben saber geometría analítica para entender cálculo. ¿Listo? Bien, dada la introducción, ahora vamos a hablar de los conceptos, a ver, de R2, ¿qué es R2? ¿Y qué es R3? ¿Qué es Rn? ¿Ya? Cuando yo estoy hablando de R2, me estoy refiriendo a un producto cartesiano de dos conjuntos, es decir, aquí tengo un conjunto, aquí tengo otro conjunto, ¿no ves? Ambos pertenecen a los reales, es decir, son conjuntos infinitos, ¿no ves? Porque los números reales son infinitos, ¿ya? Y si yo hago un producto cartesiano, ¿no ves? De R por R, tengo R2, o sea, tengo pares ordenados con dos componentes, si quieren, A y B, y son infinitos. ¿Listo? Entonces, esos infinitos puntos yo los represento, ¿no ves? Aquí como todos los puntos que pertenecen al plano cartesiano o al eje XY. Ahora pasa lo mismo. Aquí en vez de tener estos dos conjuntos, ya tengo un conjunto R y tengo otro conjunto R2, ¿ya? Y hago otra vez el producto cartesiano y en vez de tener ese eje XY, tengo tres ejes, ¿ya? Tengo aquí el eje Z, el eje X y el eje Y, ¿ya? Y tengo una combinación de tres números, ¿no? A, B y C, ¿sí? Entonces tengo aquí infinitos puntos en el espacio que pertenecen a R3, ¿ya? Y para Rn esto ya se expande el concepto, ¿no? Y ya tengo n conjuntos de números, ¿sí? Pero esto no se puede ver, solamente existe matemáticamente, ¿ya? Más allá de las tres dimensiones no se pueden observar, solamente existen matemáticamente, ¿ya? Podríamos hablar de que el tiempo es la cuarta dimensión y todo lo demás, pero no es la cuarta dimensión espacial, ¿ya? Solamente hay tres dimensiones espaciales, ¿listo? Bien, a ver, lo siguiente, operaciones con vectores. A ver, vamos a ver acá. Vamos a hablar de las operaciones con vectores. Bien, siempre vamos a recurrir a lo más sencillo, que es trabajar con el eje XY para una explicación introductoria. Después vamos a extender ese concepto a una dimensión más, ¿ya? Entonces yo definía un vector como un segmento dirigido, ¿no? Que tenía una cierta dirección, ¿ya? Un cierto módulo y sentido, ¿no? También algunos libros lo definen como también, ¿no? Que tiene un punto de aplicación, en este caso el punto de aplicación es en el origen, ¿ya? Entonces a esto yo voy a llamarle un vector A, ¿listo? Entonces las operaciones más sencillas que yo aquí puedo definir son la suma y la resta, ¿no? Como en cualquier tipo de matemática básica, ¿no? Aritmética. Entonces, supongamos que tengo aquí un vectorcito de componentes. Me voy a dormir y todo, aparte para que venga a leernos PX, así que me volví a dormir. Hola, ¿te estamos escuchando? Bueno, sigamos. Supongamos que el vector A tiene componentes 1 y 2. ¿Listo? Entonces, yo tengo también otro vector B que me lo estoy aquí planteando que tenga componentes 3 y 4. Perdón, 2 y 4. ¿Ya? Obviamente no lo voy a hacer a escala, ¿ya? Simplemente lo estoy planteando. Supongamos que es esto. Este es el vector B. Aquí yo puedo definir la suma de los vectores A y B, ¿no? Como A más B. ¿Ya? Y aquí no, o sea, aquí sí se respeta el orden en el cual están colocados las componentes.
Aquí se suma componente a componente. ¿Listo? Entonces, A más B sería la componente en X de A más la componente en X de B. ¿Listo? Aquí me quedaría 1 más 2, ¿no ves? Y aquí me quedaría 2 más 4. Y esto es, aquí sería 2 más 4. Lo hago paso a paso porque es una introducción. ¿Ya? Aquí todavía no nos interesa cómo queda la suma, ¿ya? Solamente nos interesa la operación matemática. No voy a dibujar aquí el vector resultante, suma, ni nada de eso, ¿ya? Entonces aquí me quedará 3 y 6, ¿no? Entonces eso es como se suma en 2 dimensiones. Y para sumar en 3 dimensiones, pues simplemente le añado una componente más, ¿no? Es decir, ahora supongan que yo tengo esto. Tengo aquí también el eje Z, ¿ya? Quizá algunos se están preguntando que ya no tiene el mismo orden que antes, ¿no? Porque antes estaba arriba el eje X, a la derecha el eje Y, y aquí estaba el eje X, ¿no ves? Donde antes está el eje Z. Lo que pasa es que estamos aquí ocupando, ¿ya? El eje X, Y, Z siguiendo la regla de la mano derecha. O sea que si yo pongo el eje Y aquí arriba, automáticamente aquí debe estar el eje X, ¿ya? Estoy siguiendo la regla de la mano. O sea, esto aquí es un poco más difícil enseñarlo de forma virtual, pero si ustedes desean pueden seguirme, ¿ya? Entonces, si yo tengo aquí el eje arriba, el eje Y, y a la derecha el eje X, entonces, ¿dónde quedará el eje Z? La respuesta es que siempre, a ver, siempre el eje X apunta en la dirección de su dedo índice, es decir, coloquen sus dedos así como ahorita les voy a mostrar, ¿ya? Un segundo, regla de la mano derecha. A ver, aguántenme. A ver. Coloquen su dedo de esta forma, ¿ya? A ver, ¿qué está pasando acá? De esta forma. Aquí el índice es el eje X, el dedo más grande es el eje Y el pulgar es el eje Z. Así que cuando yo coloque arriba, en la parte vertical el eje Y, automáticamente este de acá pasaría en la posición que antes estaba el eje Y, ¿no? Sí, espero que me entiendan esto. Siempre coloquen sus 3 dedos de forma perpendicular, ¿ya? Y así van a saber dónde queda cada eje si es que algo cambia, ¿no? Espero que esto me estén entendiendo, ¿ya? Pero bueno. Ahora sí, suponga que yo tengo este vector, vamos a llamarle a otro vector A. Tengo componentes 1, 2 y esta vez 3, ¿ya? Y aquí tengo otro vector B de componentes 2, 4 y 6. ¿Ya? Entonces aquí es lo mismo, debo sumar componente a componente. ¿Ya? A más B, estamos hablando primero de la suma. Para la diferencia es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, componente a componente en X sería 1 más 2, directamente 3, luego 2 más 4 es 6, luego el 3 más 6 es 9, ¿no? Entonces ya tendría esa operación definida, ¿ya? Ahora vamos a hablar, bueno, la resta es exactamente lo mismo, ¿no? A ver, si aquí definimos a la resta, A menos B, sería esto, ¿no? A ver, aquí vamos a colocar 1 menos 2 sería menos 1, 4 menos 2 sería menos 2, 6 menos 3 sería menos 3. Ahí está. Bien. Entonces, sabiendo estas operaciones, ¿listo? Muchas veces surgen ciertas dificultades, ¿ya? Es decir, no sabemos cómo ubicar esos puntos, ¿ya? Aunque en sí, en el examen no es necesario, ¿ya? Dibujar estos vectores, simplemente es hacer esa operación nada más. Pero por cultura general ustedes deben saber ubicar esos puntos en el espacio, ¿ya? Así que para ubicar puntos en el espacio,
primero se hace lo siguiente. Ya, aquí es que escriban si quieren. Puntos en el espacio. Bien. Otra vez recurrimos al eje XY. ¿Cómo dibujábamos aquí un punto? Por decir, si se me pide aquí que dibuje el punto 1,2, ya 1 en X, 2 en Y. Primero me ubico en el eje respectivo para esa componente, ¿no? Aquí es 1, luego en el eje Y para la segunda componente, 2. Luego trazo una recta paralela al eje opuesto, es decir, si yo estoy en el eje Y, trazo una recta segmentadita paralela al eje X, o si quieren, trazo una recta perpendicular al eje Y, ¿sí? Y también trazo una recta perpendicular al eje X. ¿Ya? Y el punto de intersección entre ambas rectas segmentadas es el punto correspondiente a las coordenadas 1 y 2. ¿Listo? Entonces aquí es exactamente lo mismo. Vamos a extender esto. Ahí estamos, el eje X y el eje Y. ¿Ya? A ver, aquí voy a fijarme cómo hice el ejemplo en GeoGebra para que esté bien ilustrado. Un segundo, ya, 1, 2 y 3. Entonces, aquí yo tengo ahora, me piden que grafique este punto 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, siempre coloquen su eje así, ¿ya? Como eje X aquí, y arriba Z. ¿Ya? Bien. Entonces, primero voy con el eje X. Recorro una unidad en el eje X y aquí coloco el 1. ¿Listo? Luego, ¿qué se hacía? Se trazaba una recta perpendicular al eje X, ¿ya? O si quieren, una recta paralela al eje Y, ¿no ves? ¿Sí? Entonces, vamos con esta recta segmentadita. Ojo, esto es solamente para graficar, ¿ya? Es segmentado. Después se borra eso, ¿ya? Luego, ¿qué hacía? Ubicaba el punto 2 y también trazaba una recta, si quieren, paralela al eje X, o también se puede decir, ¿no? Perpendicular al eje Y. Y este puntito de aquí es el que corresponde al 1 y 2. ¿Sí? Luego con el eje Z hago lo mismo. Voy 3 unidades, 1, 2 y 3, ya aquí. Y lo que hago es trazar una recta, ¿ya? Paralela. ¿Listo? O también se puede hacer lo siguiente. Si yo ya conozco este punto de acá, lo único que voy a hacer es subir arriba, es decir, subir en el eje Z, ¿no ves? 3 unidades. Es decir, acá, 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, obviamente esto de aquí era segmentado, ¿ya? Segmentado y segmentado, ¿ya? Entonces ya tengo el punto final porque estoy en el eje XY, en el punto 1 y 2, y en el eje Z en 3, ¿no? Es decir, el eje Z es el que le da la altura, ¿ya? Entonces, ¿qué hago aquí? Pongo las componentes, 1, 2 y 3, ¿ya? Creo que aquí se pasó. Ahí está. Ese es el punto P, con componentes 1 en X, 2 en Y y 3 en Z, ¿ya? Luego todo esto de acá se puede borrar, obviamente. Se puede borrar, 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 borrar. ¿Ya? Y así es. Entonces, primero conviene graficar estos puntos acá en el plano XY y después subir arriba o bajar, ¿ya? Dependiendo. Obviamente voy arriba si la componente en Z es positiva y me voy en el negativo si fuera negativa, ¿no? Entonces, este es el punto que estoy ubicando, ¿ya? Vamos con otro ejemplito de puntos, a ver. Supongamos que ahora me está pidiendo, a ver un segundo, voy a mostrarles ya cómo quedaría ese punto.
¿Ya? Aquí está el punto. Lo que ustedes ven con rojo es el eje X, lo que ven con verde es el eje Y, y lo que ven con azul es el eje Z. ¿Ya? Entonces aquí está el punto ubicado en 1, 2 y 3. Obviamente depende de cómo lo vea, ¿no? Si es que lo veo desde aquí, debe estar justamente en 3, ¿no? Pero si lo veo de un poco más arriba, como que se desfigura un poco, ¿no? ¿Sí? Pero ya saben cómo se ubica puntos en el espacio, ¿ya? Ahora, para una pequeña pruebita más, vamos a hacer esto, ¿ya? Voy a colocar aquí el punto -2, 3 en Y y -5, ¿ya? A ver, ¿dónde está ese punto? Un segundo. A ver, ya. Es el punto C. Bien, entonces vamos a ubicar ahora el punto -2. A ver, ¿cómo es esto? -2 en X. Mm, ya está más atrás, más abajo. Entonces es el punto -2 en X, -3 en Y y -5 en Z. ¿Ya? Vamos a con eso. Esto de aquí voy a borrarlo, ¿ya? Para no dibujar otro eje. Entonces, ahora sí, el punto -2 en X es -3, ¿no? O sea, tengo mala memoria. Sí, -3 en y -5 en Z. Me piden ubicar este punto. Entonces, lo mismo, como yo sé que también aquí tiene componente negativa, ¿no? El eje Z, perdón, el eje X, tanto el eje X como el eje Y, tienen también componente negativa. Aquí sería el negativo en Y y aquí sería el negativo en X, ¿no? Aquí tendré también el negativo en Z. Esto segmentado, ¿ya? Solamente se indica con una flecha el eje positivo, no el negativo. Bien, entonces ubicamos el punto -2, ¿ya? Entonces si aquí era 1, aquí va a ser -1 y aquí va a ser -2. Listo. Ahora trazo una recta. Esto está un poco chueco. A ver, así. Bueno, trazo una recta paralela al eje Y, ¿ya? Como tengo componente negativo, la trazo también en el eje negativo de las Y, ¿no? Es decir, de esta forma. Entonces, aquí está mi punto -2x. Ahora mi punto -3y va a estar aquí. Este es -1, -2 y -3. Ahora trazo también para que las rectas se intersecten, trazo una recta segmentada y que sea paralela al eje X, ¿no ves? Ahí está. Ahí tengo el punto -2 en X, -3 en Y. Y me dice -5 en Z. Entonces, a partir de este punto, voy hacia abajo en 5 unidades. ¿Listo? Para no hacerlo cementado, bueno, voy a hacerlo cementadito ya. Vamos a ver aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Obviamente esto ustedes ya lo hacen con su regla, ¿no? Pero estamos asumiendo que desde aquí ya es -5 unidades en el eje Z. Entonces, a ver, voy a hacerlo mejor esto. -5. O sea, aquí la clave es ubicar simplemente este punto en el eje XY. Luego ya voy arriba si esto es positivo o voy abajo si esto es negativo. Tantas veces me indique esto, ¿no? Es decir, 5 unidades abajo si es negativo y si fuera positivo 5 unidades arriba, ¿no? Entonces aquí tendría el punto -2 en X, -3 en Y y -5 en Z. ¿Ya? Este va a ser el punto P. Sí, quizá aquí se ve un poco raro, ¿no? Pero es normal eso, no se preocupen, ¿ya? Pero aquí podemos observarlo bien ese punto. A ver.
Bueno, algo pasó con esto. Segundo. Voy a borrar el punto A y aquí tenemos al punto B. ¿Listo? Aquí está el eje X, aquí está el eje Y y está en la parte de atrás, ¿no? ¿Sí? Entonces también conviene hablar de un par de cosas, ¿ya? Así que denme un segundo, voy a acomodar esto para que les explique algo importante, ¿ya? Entonces ya acabamos con ese tema de hallar puntos en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿no? Entonces, espérenme un segundo. Si es que no hay duda, voy a continuar, ¿ya? Hagan sus preguntas mientras acomodo esto. Hagan sus preguntas. ¿No hay preguntas? Disculpa, una pregunta. Está- Dime, dime. Más o menos, ¿cuántos grados de inclinación le das para que se grafique bien en el eje Y? Ah, eso depende, ¿no? O depende de uno, porque a veces medio que si lo haces en Sí, 40 exacto. grados, con Ajá. Z sale distinto el Sí, punto. de hecho, hasta ahora todo el mundo tiene dificultad en eso, ¿ya? Pero yo te recomiendo, a ver, ¿cómo hacía? Espérame un segundo, ¿ya? Voy a fijarme. Creo que era 2 cuadros. Mm, Ya, son, por ejemplo, si vos estás en el eje, en el punto central, ¿no? Anda 2 cuadros a la izquierda y un cuadro hacia abajo, y ahí coloca tu eje X, y lo mismo para el eje Y, ¿ya? Ahí sale más o menos formado. Listo, gracias. Dale, dale. Es una buena pregunta, igual eso. Bien, entonces, ya como sabemos ubicar esos puntos, vamos a hablar de algo interesante ya, que son los octantes. Si bien cuando estábamos en el plano, ¿ya? Aquí hablábamos de cuadrantes, ¿no? No sé si se acuerdan de trigonometría. A ver, otra vez recurrimos al plano para apoyarnos. ¿Sí? En toda esta parte de aquí, en toda esta región positiva para el eje X y Y, decíamos que este era el primer cuadrante, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? En toda esta parte de aquí. ¿Sí? A ver, dígame para que continúe. Sí, sí. Sí, son 4. Bien, Sí, son y cuatro aquí cuadrantes. tenía el segundo cuadrante, aquí tenía el tercer cuadrante y aquí tenía el cuarto cuadrante, ¿no? Sí, iba en sentido antihorario. Bueno, aquí es lo mismo, ¿ya? A ver, ¿dónde está esto? Voy a usar el lapicero de Zoom, un segundo. Entonces aquí exactamente lo mismo, ¿ya? Yo tengo en toda esta parte de aquí, en vez de cuadrante, voy a llamarle octante. ¿Saben por qué? Porque no tengo 4 lados, tengo 8 lados. Tengo aquí una región, aquí tengo otra, y aquí tengo otra y otra. Tengo 4 arriba y 4 abajo. ¿Listo? Aquí tengo otras 4. ¿Ya? Entonces voy a indicarles un poquito de eso, a ver si puedo. Segundo. ¿Ya? Entonces, este es el primer octante. ¿Ya? Primer octante. El segundo está atrás. Obviamente, aquí es donde todo es positivo en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Ya? Luego, cuando voy al negativo en el eje X, es decir, atrás, ¿no ves? ¿Ya? Tengo el segundo octante. Cuando voy en el negativo, tanto en el eje X como en el eje Y, tengo el tercer octante. Y cuando voy en el negativo del eje Y, pero en el positivo del eje X, tengo a este tercer octante. Aquí tendría el cuarto octante. ¿Ya? Bien, entonces esto se ve de esta forma. Cuando yo
cuando yo giro esto para tener una vista superior, de esta forma, ¿no? Entonces, aquí, si se dan cuenta, el eje con verde es el Y, con rojo hacia abajo es positivo en X, y este puntito es el eje Z. Entonces, aquí está mi primer cuadrante, ¿ya? Bueno, esto se deformó un poco. Pero bueno, ya ¿qué pasó acá? A ver. Bueno, segundo, ya. Entonces aquí está el primer octante, arriba está el segundo, a la izquierda el tercero y abajo el cuarto, ¿ya? Por lo general se trabaja en el primer octante, ¿ya? Aquí, en el eje X positivo, Y positivo y Z positivo, en todas estas partes de aquí. Y luego los demás octantes se encuentran en el negativo, abajo. Aquí tendría, a ver si me dejan escribir esto, aquí tendría el quinto octante, ¿ya? Luego, aquí tendría el sexto y así voy. Aquí el séptimo y aquí abajito el octavo, el último. ¿Listo? Y así es como se trabaja. Entonces, esos son los octantes, ¿ya? Son como, si ustedes quieren, pónganle como si fuera un cuarto, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada eje representa un plano, así como ustedes lo ven. Y en todas estas regiones un octante, la siguiente es el otro, el segundo, la siguiente es el tercero y el último es el cuarto. Luego hacia abajo, este sería el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Entonces tengo 8 regiones donde se puede trabajar. ¿Listo? Pero no se preocupen por eso, ¿ya? Ya que por lo general se trabaja en el primer octante. Y ahora, como una pequeña prueba, quiero que me digan dónde está ubicado este punto que acabo de dibujar. Es decir, este punto que tiene componente -3, perdón, -2 en X, -3 en Y y -5 en Z. ¿Dónde creen que está ubicado ese punto? ¿En qué octante? Lo escucho. Eh, ¿Qué puntos dijiste? Disculpa. El punto -2, a ver, voy a hacerlo más grande. Este punto de aquí. -2 en X, -3 en Y y -5 en Z. Aquí está, con rojo es el eje X, con verde es el eje Y y con azul el eje Z. A ver, dígame, ¿en qué cuadrante, perdón, en qué octante está ubicado ese punto? En el eje. ¿Cómo? En el séptimo octante. Muy bien, en el séptimo octante, ¿ya? Porque está, miren, en la parte de arriba sería primer octante, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Pero como está en la parte negativa abajo, ¿no? Acá, aquí sería el quinto, sexto y aquí el séptimo, ¿no? Entonces ahí es donde se encuentra ese punto, en el séptimo octante. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre, disculpa? Yamil Robledo. Bien, voy a anotarlo, ¿ya? Ya. Estás atento a la clase, muy bien. Sigamos. No hay ninguna duda ya a la hora de ubicar puntos en el espacio, ¿cierto? No, no está claro. Ya. Si es que nadie más tiene dudas, voy a seguir. Hay un mensaje de alguien en el grupo. Entonces, ustedes ven aquí en su práctico, dice, represente los siguientes puntos y vectores en R3 o en R2 según el caso, ¿no? Eso, de acuerdo a lo que les expliqué enseguida, ustedes ya pueden hacerlo. Pero aquí me habla de vectores, no me está hablando de puntos, ¿no? Bien, hagamos lo siguiente, ¿ya?
Cuando me habla de vectores y solamente me da sus componentes, yo lo primero que debo hacer es ubicar ese punto, o sea, esas componentes, ¿no? Por decir ahora, digamos, este es el punto menos 2 en X, menos 3 en Y y menos 5 en Z, ¿no? Pero si en vez de punto me dice que eso es un vector, ¿ya? Ahí cambia la cosa. Si eso es un vector, lo único que debo hacer es unir el origen con el extremo de ese punto, ¿ya? Y obviamente siempre la flecha va a estar en el extremo. Y ya estuvo. Entonces voy a hacerlo más bonito esto. A ver. Aquí estaba el punto, ¿no? Entonces uno el origen con el extremo de, y bueno, obviamente están aquí las componentes, ¿no? Entonces así se dibuja un vector. Unir el origen con el extremo, nada más. O sea, primero debo ubicar estas componentes, luego unir el origen con el extremo. ¿Listo? Entonces, espero que eso me haya entendido. Igual vamos a hacer más ejemplos. Ya, entonces voy a colocar aquí ese vector, ¿ya? Voy a escribir aquí. Espero que lo vean cómo lo hago, a ver, para que ustedes igual hagan lo mismo. Estoy en la aplicación que se llama GeoGebra, ¿ya? Voy a buscar la herramienta de vectores. Así que, a ver si ustedes lo ven antes que mí. Recta, segmento de recta, punto, proyección, vista frontal. A ver, ¿dónde dice vector por acá? Semirrecta, bisectriz, vector, aquí está, ¿no? Ahora, me dice que ubique el punto de origen y luego un extremo. Entonces, mi punto de origen siempre va a ser el 0, 0, ¿no? Me voy a pegando. Y aquí va a estar mi origen y mi extremo es el punto C. Por lo tanto, ese vector, a ver, ese vector es lo que ustedes están viendo con una línea negra segmentada. ¿Listo? Ese es el vector menos 2 en X, menos 3 en Y y menos 5 en Z. Ahí está el vector. Entonces, primero se ubica ese punto, ¿ya? Voy a ver su práctico otra vez. Deme un segundo. Entro a WhatsApp. Ahí está. Represente los siguientes puntos y vectores, me dicen, ¿no? Miren, inclusive aquí primero les está dando el punto y luego un vector, ¿no? O sea que ubican ese puntito, luego unen el origen con el punto. Aquí lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿sí? Es por eso que el ingeniero les ha dado de esta forma, para que primero ubiquen el extremo y luego lo unan con el origen y ya forman un vector. ¿Listo? Espero que me entiendan eso. Entonces, vamos a hacer este de aquí, ¿ya? El F. A ver. Todo esto voy a borrarlo. Borramos todo esto. Acomodamos la ventana. Ya. Entonces, el inciso F del práctico me da estas componentes. Dice, a ver, voy a borrar todo esto ya. Dice que el inciso F hay un punto W con componentes 3, menos 2 y menos 1. ¿Ya? Me pide ubicar ese punto y luego me pide graficar este vector 3, menos 2 y menos 1. ¿Ya? Bien. Entonces primero ubico el punto, ¿no? 3 en X, 1, 2, 3. Este va a ser 3 en X.
Luego me dice menos 2 en Y, ¿ya? Entonces también pongo aquí el menos 2, menos 1 y menos 2. Está un poco amontonado este gráfico, así que aquí menos 1, aquí menos 2, ¿ya? Y menos 1 en Z, entonces aquí me quedará menos 1 en Z. Entonces, lo que se hace primero aquí, una vez tengo estos puntos en X y en Y, voy a trazar rectas que son paralelas al eje opuesto o si quieren perpendiculares al mismo eje, ¿no? Es lo mismo. Y obviamente que me estoy yendo en el eje positivo porque aquí, a ver, esto es positivo, ¿no? Más 3. Estoy yendo de este punto al eje positivo en X, ¿no? Porque aquí se encuentra el próximo punto con el cual yo quiero interceptarlo, ¿no? No tiene sentido que vaya abajo, allá en el eje negativo, ¿no? Atrás. Entonces aquí también trazo una recta que sea perpendicular al eje donde se encuentra, o si quieren, paralela al eje donde quiero que se encuentre, ¿no? Ahí está, y aquí está mi puntito. Este es el punto menos, perdón, el punto 3 en X y menos 2 en Y. Ahora, lo último sería bajarle a este una unidad, porque se encuentra en menos 1 en Z, ¿no? Entonces, este sería el punto W. Ahora, el vector W, perdón, el vector 3 en X, menos 2 y menos 1, como tienen la misma componente que el punto, es simplemente unir el origen con el extremo y colocarle aquí su flechita, ¿ya? En el punto extremo. Y ya estuvo. Ese es el vector 3 en X, menos 2 en Y y menos 1 en Z. ¿Hasta aquí hay dudas? Está claro. Bien. ¿Alguien más que quiera hablar? Si hay dudas o algo, preguntas, sugerencias, para que se vayan bien tranquilos de acá. Con todo claro. A ver, los escucho, participen. Hola. Bueno, parece que no quieren hablar. Voy a seguir avanzando entonces. A ver. Entonces vamos a ubicar ese punto aquí en la aplicación. ¿Ya? Vamos a cerrar todo esto. Vamos a colocar las componentes que eran 3 en X, en Y era menos 2 y en Z era menos 1. Entonces ese es mi punto. Es el punto E. Luego trazo un vector, ¿no? Bueno, aquí está el punto E. ¿Listo? Ese es el punto del problema. Luego el vector es tomando del origen hacia el extremo. Y aquí tengo mi vector B que me está pidiendo el problema. ¿Ya? Ahí lo tienen. Este es el vector E. O el vector B, ¿no? Que estamos buscando. Es simplemente eso. ¿Listo? Bien. Voy a continuar. Ya. Ya hablamos de vectores, ¿no? Entonces, ustedes pueden graficar solamente, a ver, aquí voy a colocar vectores. Solamente se pueden graficar aquellos vectores que tengan 3 componentes como máximo. ¿Ya? Solamente eso. Si tiene más componentes, no pueden graficar a esos vectores. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre un punto y un vector es que un punto es solamente una representación de un subconjunto en el espacio. En cambio, un vector es un segmento de recta. ¿Ya? Un segmento de recta, eso es un vector. ¿Ya? Entonces, imagínense que usted tiene aquí un vector, voy a llamarle vector B,
¿Ya? Ahora aquí voy a introducir el concepto de multiplicación, ¿ya? Multiplicación. Bien, con esto veamos lo siguiente. Si este es el vector B y yo lo multiplico por un número K cualquiera, ¿ya? Y si ese número K, veamos primero que ese número K sea positivo, ¿ya? Veamos que ese número K sea positivo. Entonces, si ese número K es positivo y si dicho número también es, a ver, es mayor que 1, entonces ese vector B, o perdón, ese vector K por B va a ser más grande, ¿no? Es decir, estoy multiplicando K veces dicho vector. Entonces tendré algo así, algo mucho más grande. Obviamente con la misma inclinación, ¿sí? Con la misma inclinación. ¿Ya? Entonces si ese vector, ahora si ese número K es menor que 1, tendré un vector obviamente con la misma dirección, pero mucho más chico que el original, ¿no? Que es este de aquí, ¿ya? Pero siempre con la misma dirección, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado, siempre que multipliquen por un número mayor que 1, el vector va a ser más grande que el original, y si multiplican por un número menor que 1, el vector va a ser más chico que el original, ¿ya? Ahora, si multiplican por un número negativo, es decir, veamos el caso en que K sea negativo, lo que va a hacer simplemente es cambiarle de dirección. Por ejemplo, si yo aquí multiplico por menos 1, es decir, menos 1 a ese vector B, obviamente que tendrá la misma longitud, ¿no ve? La misma longitud, pero, a ver, creo que no se ve bien aquí la misma longitud. Ahí, la misma longitud, pero con dirección opuesta, ¿ya? Entonces, aquí también tendré ese ángulo de inclinación, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa en la simple multiplicación por un número escalar, ¿ya? Aquí K pertenece a los reales, ¿ya? Es un número real. Entonces, aquí les expliqué los distintos casos. Si K es mayor que 1, tengo un vector más grande. Si está entre 0 y 1, tengo un vector más pequeño que el original, obviamente. Y si multiplico por un número negativo, lo que se hace es cambiar de dirección, ¿no? Bien. Ok. ¿Hasta aquí hay dudas, preguntas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo Está claro. claro. Bien. Ahora sí, vamos a algo más interesante, ¿ya? Algo que se llama módulo de un vector. También es conocido como norma de un vector, ¿ya? Módulo o norma es lo mismo. También, bueno, hay muchos nombres para esto, ¿no? Norma, también magnitud, o también longitud, ¿ya? Todo es lo mismo. A ver, ya. Entonces, aquí está. Módulo de un vector es lo mismo que decir norma, lo mismo que decir magnitud y longitud, ¿ya? Bien, otra vez vamos a apoyarnos de lo más fácil que ustedes ya conocen para luego extender el concepto, ¿ya? Si tengo aquí un vector, pongámosle un vector B en el eje que ya conocen, que es el eje X y Y, ¿cómo se calculaba el módulo de ese vector? ¿Alguien sabe? Pitágoras. Pitágoras, ¿no? Conozco la componente en X, que es A, y conozco la componente en Y, que es B.
Entonces, tengo este vector, ¿no? Es el vector AB, ¿ya? Y el módulo se escribe o bien de esta forma, con 2 barras, ¿ya? Así. O también algunos libros lo escriben de esta forma, como B, o si quieren, como simplemente B, ¿ya? Pero yo les recomiendo que ocupen esta nomenclatura. ¿Listo? Nunca se olviden de colocarle una flecha a un vector. Si es que no le colocan una flecha arriba, ¿ya? Y están trabajando con vectores, entonces está todo mal. Y así que no se olviden de eso, ¿ya? Entonces, esto de aquí vamos a borrarlo. Y simplemente aquí se aplicaba el teorema de Pitágoras, ¿no? Es decir, la componente en x al cuadrado más la componente en b al cuadrado. Si aquí tengo números negativos, no pasa nada, ¿no? Igual todo número negativo elevado al cuadrado siempre va a dar un número positivo. O sea que la respuesta de esto siempre va a ser positiva, nunca negativa. ¿Ya? Bien. Y extendiendo el concepto a 3 dimensiones, que es lo que ya conocen. ¿Eh? Que es lo que ustedes ya conocen, 3 dimensiones, Z, X y Y, porque ya se lo presenté. Entonces tengo un vector cualquiera, un vector B, que tiene componentes a ver, aquí voy a hacerlo mejor, ¿ya? Este es el vector B, componentes A, B y C. Listo, entonces, el módulo de ese vector, ¿cómo se escribe? 2 barritas y ahí adentro de esas 2 barritas el vector, ¿no? Bien, entonces aquí lo que hago es lo mismo, a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Es la suma de los cuadrados de cada componente, ¿ya? Y a todo eso le aplico la raíz cuadrada y esto también debe dar positivo, ya que no existen longitudes negativas, ¿cierto? Bien, entonces de esta forma en la cual se trabaja, ¿ya? Ahora veamos aquí en su práctico, tiene hasta más de 3 componentes, ¿ya? Entonces, este concepto ya los expliqué en 2 dimensiones, que es esto de aquí, en 3 dimensiones, y para n dimensiones, es decir, si tengo un vector, por decir, aquí con componentes A, B, C, D, E, y así, entonces el módulo igual se calcula de la misma forma, es decir, raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado más d al cuadrado y así para todos los componentes los elevo al cuadrado y los sumo. ¿Ya? Entonces, hagamos un ejemplo que está en su práctico. Me dice que hay el módulo, norma o tamaño de los siguientes vectores, ¿no? Es lo mismo hablar de norma o vector o módulo. Segundo. En la parte A tengo el vector B de componentes 5 y menos 4. Entonces el módulo de ese vector es igual a la raíz cuadrada de 25, a ver, lo hago mejor paso a paso, de 5 al cuadrado más la componente en y al cuadrado, es decir, menos 4 al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí tendré 25 más 16, sería 41, ¿no? Entonces la respuesta sería raíz cuadrada de 41. Y ya estuvo. Ahora vamos con el inciso D, que es entre comillas el más complicadito. Tengo un vector Q de componentes menos 6, menos 3, 1, menos 2 y 7. Entonces el módulo del vector Q se escribe así, como ya les expliqué, y se eleva al cuadrado cada componente. Entonces aquí tendré menos 6 al cuadrado
más menos 3 al cuadrado. Si ven, el signo negativo entra dentro de este paréntesis, ¿no ves? Porque igual es una componente. Y aquí quedará 1 al cuadrado. Vamos a seguir, esto está más largo. Más menos 2 elevado al cuadrado. Más 7 elevado al cuadrado. Ustedes ocupan su calculadora y de aquí sacan una respuesta. ¿Ya? O si es que ya si es que tienen la respuesta, me dictan, ¿ya? Pero bueno, esta es la forma en la cual se trabaja. ¿Estamos? Es 3 por raíz de 11. Ya. Raíz cuadrada de 11. Muy bien. Listo. Esa es la forma en la cual se trabaja con normas, ¿ya? Disculpa una pregunta. Si Dime. en caso que no nos dieran vectores y nos dieran puntos, creo que hay otra fórmula o no. Si te dieran vectores, Dime. o sea, si te dieran puntos y te pide hallar Sí, el módulo de ese vector, ¿no? sí, sí. Ya, buena pregunta. Si tengo, obviamente, un vector se halla con 2 puntos, ¿no? Es decir, vamos otra vez al eje X y al eje Y. Quitamos el eje Z, X, Y. ¿Ya? Quiero que aquí me presten mucha, pero mucha atención. ¿Ya? Si aquí tengo un punto, voy a llamarle un punto P. ¿Ya? Voy a ponerle componentes, ¿ya? Que tenga componentes, a ver, X1, Y1 y Z1, ¿ya? Son puntos esos, son puntos cualquiera, ¿ya? Puntos X1, Y1. Y si tengo otro punto llamado punto Q, que tenga componentes Q2, perdón, X2, Y2 y Z2. Entonces, si me pide hallar el vector, por decir, el vector PQ, ¿ya? Es como si yo tuviera esto, es decir, voy desde el P hasta Q, ¿ya? Y me está pidiendo que halle el módulo de dicho vector, pero antes de eso yo debo hallar cuál es ese vector PQ, ¿ya? Vean, estoy empezando en P y estoy terminando en Q. Me muevo en la dirección de P a Q, esa es la dirección del vector, ¿ya? Entonces, este para mí es mi origen y el punto Q va a ser mi extremo, ¿no? ¿Ya? Ahora, lo que se hace aquí es lo siguiente. Para hallar las componentes de ese vector, yo debo hacer una resta, ¿ya? Entonces, después ya les voy a explicar por qué es una resta, ¿ya? Pero hagan esto. Colocan las componentes del extremo primero, es decir, x2, el extremo, ¿ya? Menos las componentes del origen, luego hacen aquí lo mismo. Las componentes del extremo, menos las componentes del origen, y así lo mismo con z. Extremo menos origen. Y así es como ustedes construyen un vector que vaya desde P hasta Q. Ya, hasta aquí hay preguntas de esto, lo último que hice. ¿Qué preguntas? Una pregunta, siempre va a ser la resta del punto final menos el punto inicial, ¿cierto? Exactamente, el punto final menos el punto inicial, o si querés extremo menos origen. Yo así más que todo lo hago, ¿ya? Extremo o menos origen. O si querés punto final menos punto inicial, ¿ya? Listo, gracias. Ahora yo les pregunto, ¿por qué es una resta y no una suma? Porque ustedes deben saber, ¿no? De física 1, si tengo dos vectores, por decir A y B,
y quiero hallar este vector de acá, C, la única forma es restando, ¿no? A menos B. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces aquí es lo mismo. Es como si yo tuviera aquí un vector que vaya desde origen hasta P y que vaya desde el origen hasta Q. O sea, tengo, si querés, un vector P y un vector Q. Entonces, la diferencia de esos vectores me da el vector P y Q. Y ya estuvo. Es simplemente eso. ¿Ya? Por eso es una diferencia. ¿Ya? Entonces, todo tiene sentido en cálculos, ¿ya? No está hecho todo al azar. Todo tiene una estructura lógica. Y es bueno que se pregunten el por qué en algunas cosas, ¿no? Y eso va igual despertar un poco más su creatividad. Van a intentar cosas nuevas y así. ¿Ya? Bien. A ver. En la parte 3 me dice, represente geométricamente el resultado de las siguientes operaciones. ¿Ya? Aquí. Voy a hacer uno. A ver. Ustedes hacen el primero y yo hago el segundo, ¿ya? ¿Les parece? ¿Está bien? ¿Listo? O sea, solamente debo dibujar, dice, dibujar la respuesta. Es decir, dibujo la suma del vector t más w. En cambio aquí también, primero van a multiplicar por 2 este vector, luego por 3 el vector b, luego hacen la resta y dibujan ese vector. Aquí hago lo mismo, es simplemente sumar acá. A ver. Bien, vamos con el vector b. Perdón, esta es la parte 3 y el inciso b. ¿Ya? Tengo, dice, si t es un vector con componentes 3, menos 4 y 1, y aquí w es otro vector, componente 1, 5 y 3, me pide calcular la suma de t más w. Ya saben cómo sumar, ¿no? Es componente a componente. Sería aquí 4, 5 menos 4 serían 1, 1 más 3 sería 4. Entonces, como me pide que represente geométricamente, lo que debo hacer es dibujarlo, ¿no? Ya, una cosita ya. Antes de que resuelvan, siempre coloquen aquí arriba solución, ¿ya? Eso me olvidé explicarle. Siempre escriban solución. ¿Ya? Esa es la forma correcta de resolver cualquier ejercicio, ya sea de física, matemática, lo que sea. ¿Ya? Siempre coloquen la solución para que cuente desde ahí su respuesta. Entonces, como me piden que represente geométricamente, en pocas palabras me dice que dibuje ese vector. Aquí está X, aquí está Y, aquí está el eje Z. Entonces voy 4 unidades en X, 1, 2, 3, 4, 1 unidad en Y. ¿Ya? Entonces primero trabajo con los ejes X y Y. Trazo aquí una recta segmentadita paralela al eje Y. Luego otra recta aquí segmentada paralela al eje X y ubico el punto. Ese punto es el punto 4 y 1. Ahora, como tengo 4 unidades en Z y es positivo, me voy hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Esto ustedes lo hacen con su regla, ¿ya? Y este es el punto que estoy buscando, que es el extremo. Pero como me piden el vector, entonces lo que voy a hacer es unir el origen con el extremo. Y me queda algo así. A ver, un segundo, ya voy a cambiar de color para que se vea diferente. Tengo esto. Entonces, este es el vector t más w. Y así es simple.
Y ahora ustedes hacen la parte A. Bien, ahora dice calcular las operaciones correspondientes en la parte 4 de su práctico. Ojo, sigo en el práctico 1, ¿ya? Por el momento. Recién están empezando las ayudantías. Así que no se impacienten, que todo va a llegar a su tiempo, ¿ya? Bien. Entonces aquí yo voy a hacer el más fácil para acabar rápido, ¿ya? Entonces, a ver, tengo aquí, voy a hacer el 4 y el inciso A, ¿ya? La parte 4, inciso A. Tengo, bueno, ¿quieren que haga este? Está muy sencillo. O paso al siguiente. ¿Los escucho? Al siguiente. Es sencillo, es simplemente multiplicar y luego sumar o restar, ¿no? No hay nada nuevo aquí. Ya. ¿Puedes Yo- hacer las 5? Claro que sí, esto es teoría. ¿Ya? Voy a explicar esto de acá, ¿ya? En la 5. A ver, un segundo. Dice, habla de producto escalar y producto interno. Que... Pero es lo mismo decir producto escalar y producto interno. A ver, segundo, ¿ya? Voy a explicarles lo que es el producto escalar. A ver. Voy a borrar todo esto. Bien. Ahora sí, vamos a hablar del producto escalar. ¿Listo? Producto escalar de dos vectores. Entonces, considere que tengo aquí un vector A. ¿Listo? Y aquí más a este lado tengo un vector B. Y conozco el ángulo que hay entre A y B. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el producto escalar? Se representa mediante esta forma. El vector A con un punto ahí, un punto bien pronunciado, con el vector B, eso es el producto escalar, ¿ya? Y esto se escribe también como el módulo de A por, esta es una simple multiplicación, por el módulo de B, por el coseno del ángulo que hay entre A y B, o sea, coseno, en este caso, de tita, ¿no es? ¿Ya? Entonces, esto es el producto escalar. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Ya? Yo puedo verlo de dos formas, ¿no ves? ¿Ya? La primera es la siguiente. El producto escalar de dos vectores, es decir, A con B, es simplemente colocar aquí cuánto vale la componente de este vector sobre el vector B. O sea, es como si yo estuviera esto descomponiendo aquí en el vector B. ¿Ya? Y luego lo estuviera multiplicando. Entonces, todo esto de aquí que ustedes están viendo, esto de acá, lo que acabo de dibujar y lo que está así con líneas a trazo, esto es A por el coseno de tita. Entonces, lo que hago simplemente aquí es multiplicar esto con el módulo de B, ¿ya? O sea, ¿y esto para qué me sirve? Pues, si conozco, por decir, las componentes de A, también conozco las componentes de B, fácilmente puedo hallar su magnitud, ¿no ves? Y si me preguntan cuál es el ángulo que hay entre A y B, pues de aquí se despeja, ¿no? Ese coseno de tita, y simplemente me quedará aquí como el producto escalar de A por B y todo eso. Aquí lo interesante es ver que el producto escalar me da como respuesta un número, no un vector, ¿ya? Entonces, ¿cómo se trabaja con esto? A ver, si tengo aquí el vector A,
de componentes X1, Y1 y Z1, ¿ya? Y aquí tengo el vector B de componentes X2, Y2 y Z2. Entonces, el producto escalar entre A por B, ¿listo? Es igual a la simple multiplicación de X1 por X2. Multiplicación componente a componente y luego una suma. Más Y1 por Y2 más Z1 por Z2. Y así es como se define el producto escalar. O sea, tengo aquí simplemente una multiplicación componente a componente y una suma. Y esto me va a dar un número, no un vector. ¿Ya? Bien, a ver. Ahora, yo les pregunto, si este es el ángulo entre A y B, ¿cuánto debe valer ese ángulo para que A y B sean perpendiculares? O sea, que para que haya 90 grados entre A y B. Obviamente, para que sean perpendiculares, θ debe valer 90 grados, ¿no es? ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasa si θ vale 90 grados? ¿Cuánto es el coseno de 90? ¿Cuánto es el coseno de 90? Es 0. Bien, entonces, para que sean perpendiculares debe cumplirse esto, que el producto escalar de dos vectores, ¿ya? Debe ser 0, ¿no? Siempre y cuando esos vectores son perpendiculares. ¿Listo? Entonces, esa es la condición de perpendicularidad. ¿Ya? Sí, sencillo. Entonces, a ver qué me dice acá. A ver, voy a ver el PDF. A ver, aquí me está preguntando qué diferencia existe entre el producto escalar y el producto vectorial. Eso ustedes pueden buscarlo en internet, pero es exactamente lo mismo, ¿ya? Decir producto interno, producto escalar. ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares y cuánto vale su producto escalar? Eso acabamos de responderlo, ¿no? Si dos vectores de Rn, o sea, con n mayor que 3, tienen su producto interior igual a 0, se dice que ambos vectores son Perpendiculares. exactos. Ya estuvo. Así es como se trabaja aquí. ¿Ya? ¿Qué más tengo aquí? Me dice, para cada uno de los siguientes vectores, calcular el producto escalar o interior, según el caso, y el ángulo entre los vectores correspondientes. ¿Ya? Bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos aquí? En este caso de acá, no se va a poder ver el ángulo, ¿ya? Pero sí, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones sí van a poder el ángulo, van a poder ver el ángulo, ¿no? Pero a ver, hagámosle el D, ¿ya? Aunque está un poco... Bueno, hagamos el D, ¿ya? Esto no lo voy a dibujar a escala para no perder tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el inciso D. Acá. Ya. Estoy en la parte 6 y estoy haciendo el inciso D. Tengo un vector R, dice que tiene componentes 1, -8 y 5. Y el vector Z tiene componentes, a ver, tiene componentes 9, -1 y -5. Bien. Entonces me pide hallar el producto escalar y luego me dice el ángulo entre los vectores correspondientes. ¿Ya? Bien, entonces el producto escalar de R, bueno, aquí siempre se escribe, ¿no? Solución. Ese producto escalar de R con Z sería igual a 1 por 9 más -8 por -1 más
5 por menos 5. Y aquí tendré 9 y aquí tendré 8, ¿no ves? O sea, 8 más 9 y aquí menos 25. Entonces, ¿cuánto me da esto? 17 menos 25, 8, menos 8. Sí, ¿no? Menos 8. Listo, entonces ese producto escalar me dio menos 8. Algo que no les expliqué es que es lo mismo colocar primero el Z y después R. No pasa nada, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Se pueden conmutar. Entonces ya calculé el producto escalar, que es menos 8. Ahora me pide el ángulo entre esos dos vectores. Voy a simplemente bosquejarlo, ¿ya? Hacer así, colocar esos vectores, pero sin embargo yo no sé cuánto es su... O sea, no lo hago toda escala, simplemente como para que se tenga una idea nada más. Porque aparte no me pide que haga gráfico, ¿no? Entonces aquí voy a colocar alfa. Para mí alfa, o si quieren, para que no se confundan, tita va a ser el ángulo entre ambos vectores, ¿no? Entonces, ya habíamos despejado de aquí ese coseno de tita. Simplemente voy a reemplazarlo, ¿ya? Aquí coseno de tita es igual al producto escalar de R por Z, de R y Z, perdón, entre el módulo de R por el módulo de Z, ¿ya? Y aquí me va a dar arriba menos 8, y aquí abajo debo hallar módulo, ¿no? Entonces, 1 al cuadrado más menos 8 al cuadrado más 5 al cuadrado. Luego aquí hago lo mismo con el módulo de Z, ¿no? A ver, no, creo que no va a dar espacio. Voy a hacer esta parte directo, ¿ya? Aquí 81, aquí 1 y aquí más 25. ¿Ya? Entonces, calculen por favor eso, cuánto sale, y me dictan. Disculpa, ¿no sería arcoseno? Sí, pero primero quiero hallar eso. Da menos 0,08, ¿no? Obviamente esto de aquí no es el ángulo, ¿ya? Para hallar el ángulo lo que debo hacer es despejar este tita. Tita sería ar coseno de menos 0,08. Ahora sí, dígame cuánto sale eso. 94 grados con 40 Bien. segundos. O no, 94,58 si querés. Grados. Ya, si ustedes quieren lo ponen en segundos o en minutos, ¿ya? Bien, entonces ese es el ángulo, ¿ya? Y listo. A ver, ¿qué más hay? Dice, bueno, ya lo que le sigue a esto sería el producto vectorial, ¿ya? Producto vectorial. Producto vectorial, 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 ¿qué más? Todo producto vectorial. Luego, sean perpendiculares. Ya. ¿Están hasta ahorita cansados o quieren seguir? Sigamos. Disculpa una pregunta. En la número 7 A hay ver, que usar la propiedad de los vectores perpendiculares, ¿no? Que da igual a 0. sí, exactamente. Y hay que aplicar tal como es, ¿no es cierto? Y después despejar la X. Claro que sí, eso es. ¿Ya? Ah, listo. Bien, entonces vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir.
Ya hablamos del producto escalar, ahora vamos a hablar del producto vectorial. Bien. Entonces, en un producto vectorial, igual se hace o se realiza entre dos vectores, ¿ya? Pongan, a ver, mejor aquí. Denme un segundo, ¿ya? Supongo que tengo aquí un vector A y aquí tengo otro vector B, ¿ya? Son vectores tanto A como B. Entonces aquí se define al producto vectorial A y B, entre A y B, como lo siguiente. Como aquí una multiplicación, pero más grande, ¿ya? Un signo de multiplicación. Y esto tiene también aquí una especie de particularidad, ¿ya? Porque, a ver, voy a colocar aquí las componentes, es decir, A tiene componentes X1, Y1 y Z1, B tiene componentes X2, Y2 y Z2, ¿ya? Entonces aquí se colocan primero una I, luego J y luego K. Pero ¿qué significa IJK? Son simplemente vectores unitarios, ¿ya? O sea, me dice en qué dirección va un vector. I es para el eje X, J para el eje y K para el eje Z, ¿ya? Entonces son vectores unitarios, sí, simplemente le dan dirección, nada más. Creo que eso igual ya lo vieron en física 1. Entonces, aquí se colocan las componentes primero para para el primer vector, ¿no? Es decir, para A, aquí tengo X1, Y1 y Z1. Luego tengo X2, Y2 y Z2. Listo. Entonces, esto que ven aquí con un cuadro naranja se llama determinante, ¿ya? Pero ¿cómo se ejecuta esto? Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Otra vez aquí coloco ese vector A y B. Para hallar la componente en X, ¿ya? Es decir, primero aquí debo saber que la respuesta de un producto vectorial me da un vector, ya no es un escalar, ¿ya? Me da un vector, entonces voy a tener aquí obviamente una componente, ¿no ven? ¿Sí? Componente en X, en Y y en Z. Para hallar la componente en, en X, lo que yo hago es lo siguiente. Primero, voy a ocultar toda esta columna que pertenece al eje X. ¿Listo? Luego multiplico en cruz, multiplico así. Y1 por Z2, siempre aquí positivo. Luego multiplico el otro. Pero esta vez coloco negativo aquí, menos Y2 por Z1. Eso es solamente para la componente en X, ¿ya? Para la componente en Y hago lo mismo. Aquí, no sé, creo que no se puede borrar bien esto. Segundo. Ya, a ver, voy a rehacer esto. Bien, entonces, ya acabé con la componente en X. Ahora, para la componente en Y haga lo mismo. Toda esta parte de aquí no tomo en cuenta, lo que corresponde a Y no tomo en cuenta, ¿ya? Y multiplico otra vez X1 con Z2 en cruz, ¿no? ¿Ya? Pero antes de multiplicar, se pone un negativo solamente para este eje Y. Se pone un negativo antes, luego se multiplica recién, es decir, X1 por Z2, luego este X2 por Z1. A ver, segundo. ¿Ya? Aquí es menos, ¿no?
siempre que vaya de izquierda a derecha va a ser más, y luego de derecha a izquierda es menos. O sea, siempre las flechas que vayan hacia este sentido son positivas, ¿ya? Porque estoy multiplicando en cruz, ¿no? Entonces, este por este, positivo. Y luego, este por este, negativo. Menos Z1 por X2. ¿Ya? Eso es para la componente en Y. Y para la componente en Z, lo que hago es no tomar en cuenta todo esto y simplemente trabajo con estos dos. Entonces multiplico X1 por Y2 en diagonal y resto X2 por Y2. Y así es como tengo el producto vectorial de A con B. Pero ese producto vectorial de A con B geométricamente significa esto. O sea, es un producto, o sea, es un vector perpendicular a ambos, ¿ya? Eso es el producto vectorial de A con B. Siempre me va a dar un vector perpendicular a ambos, ¿ya? O sea que las componentes del vector perpendicular tanto al vector A como al vector B son estas de acá, las que acabo de encontrar, ¿ya? Bien. Entonces, esto de aquí yo voy a pasarles una imagen para que se ilustre mejor, porque aquí tuve que borrar, todavía creo que se han chipado, ¿no? Pero igual, no se preocupen, ustedes pueden aplicar esta fórmula y ya estuvo. Pero bueno, no se olviden, siempre para hallar cada componente, primero la tachan con su dedo, luego multiplican en cruz. Ahí positivo y luego aquí negativo, ¿ya? Eso. Y solamente cambiaría para el eje Y. En el eje Y siempre colóquenle un negativo antes y luego hagan lo mismo, ¿ya? Siempre así, en esta fecha positivo, luego negativo. Ya estuvo. Bien, entonces, hay una definición, ¿ya? Que si conozco el ángulo θ de aquí, un ángulo cualquiera, bueno, para que no sea el mismo que el anterior, voy a colocarle un ángulo φ. Si conozco ese ángulo φ, entonces, si me piden, bueno, esta es una propiedad, ¿ya? Si calculo el módulo del producto vectorial de A con B, ¿ya? Esto es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que hay entre A y B, que para mí es φ, ¿no? El ángulo φ. Entonces aquí también se podría hacer ciertas cositas, ¿no? Por decir, si conozco cuánto vale o sea, si conozco las componentes del vector A y conozco las componentes del vector B, ¿ya? ¿Cuánto debe valer este ángulo para que esos vectores sean colineales? O sea, dos vectores son colineales siempre y cuando están en la misma línea de acción, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese ángulo para que estos vectores sean colineales debe valer 0, ¿no? Entonces, para que dos vectores sean colineales, la condición es que el módulo de su producto vectorial sea 0. ¿Ya? Esa es la condición para que dos vectores sean colineales. ¿Ya? Vectores colineales. Y listo, entonces con esto ustedes creo que ya están listos para responder a la pregunta 6. Pero aparte de esto hay algo más, ¿ya? Es que si yo calculo este módulo también significa algo, ¿ya? A ver, voy a borrar esta parte de aquí, esto último que les expliqué. Igual todo queda grabado, así que no se preocupen. Entonces, veamos esto, ¿ya? Tengo aquí este vector, y aquí tengo este otro vector. Este es el vector A y este es el vector B. Aquí pasa algo. El módulo del producto escalar, perdón, del producto vectorial de A con B también significa una cosa interesante. El módulo es igual al área formado entre el paralelogramo de los vectores A y B, o sea, al área de todo esto. ¿Ya? Entonces, el área de todo este segmento, de todo este paralelogramo formado por los vectores A y B,
también es igual al módulo del producto vectorial, ¿ya? Ahora, si me está pidiendo que calcule, ¿ya? O bien calculo esto, o bien calculo este otro, cualquiera, ¿ya? Pero el área es igual a todo eso, ¿ya? Ahora, si me piden que calcule el área del triángulo formado por los vectores A y B, ¿cómo se hace eso? Si se dan cuenta, es simplemente dividir entre 2 el área que he hallado antes, ¿no? ¿Sí? O sea, es igual al área total entre 2. Por lo tanto, el área del triángulo formado, y le pongo aquí un triángulo formado por los vectores A y B, es igual al módulo del producto vectorial entre 2. Y listo. Es igual, le va a servir para su práctico. ¿Ya? Tienen problemas ahí en su práctico, hay ejemplos. Y bien, hasta aquí no hay preguntas o algo. Puede que haya igual una sesión en la próxima semana, si es que tienen más dudas en su práctico. Pero cualquier cosa me comentan ahí en el grupo, igual yo voy a mandarles algunos problemas resueltos, ¿ya? Pero esta es la teoría básica que deben saber y el práctico después se resuelve súper fácil. ¿Listo? Entonces, Disculpa, dime. eh, disculpa. Dime, te escucho. ¿Será que podrías hacer el número 7 y mandarlo por WhatsApp? Es que lo que pasa es que yo intenté hacerlo, pero no me sale perpendicular. Lo puedo hacer ahorita, creo que no hay problemas. Voy a hacerlo ahorita, ¿ya? Claro, No claro. está tan largo este problema. Voy a hacerlo ahorita. Una pregunta, Dime. disculpa, ¿el video lo vas a subir a Classroom o No tengo ningún código de Classroom. O quieren que cree uno, no sé, depende de ustedes. Pero no sé, mejor crea uno? Es que ustedes deberían hablar con el docente, porque capaz se puede enojar, ¿no? Si lo subo. O mejor hagamos esto. Lo subo a YouTube y ustedes de ahí lo ven. ¿Les parece? Yo les paso el link. sí, también. ¿O quieren que haga un Classroom aparte así, para la ayudantía? Es que a veces como tiene varias clases virtuales, la mayoría ocupa eso, ¿no? Capaz a algunos les puede incomodar que tengan varios cursos así a la vez, no sé. Depende de ustedes, ¿no? Ya me dirán en el grupo todos, supongo. Pero igual, no se preocupen, siempre van a tener todo el material para estudiar, ¿ya? A ver, dice, ¿cuánto debe valer el valor de x para que los vectores, tengo aquí el vector t, que es 3x menos 1, y este vale x más 1, ¿ya? Y aquí tengo el vector r, 2,2 menos 5x y 3. Dice cuánto debe valer x para que sean perpendiculares, ¿ya? ¿Alguien me responde? ¿Qué debo hacer o qué condición debe cumplirse para que dos vectores sean perpendiculares? ¿Alguien que pueda participar? Para que lo consiga. Dime. Si es perpendicular, ¿Sí? tiene ¿Qué que ser pasa? 0. ¿Qué cosa? Si es un producto escalar, Bien. tiene que ser 0. Supongamos que tengo estos vectores, ¿no? Ya hemos explicado. Este es el vector T, este va a ser el vector R, y aquí el ángulo, ¿no? Entonces se definía el producto escalar de R con T como el módulo de T, ¿ya? Y el módulo de R. Pero aquí los módulos no me interesan ahora mismo. Solamente quiero explicar este ángulo, ¿no? ¿Qué pasaría si este ángulo vale 90 grados? Tengo dos vectores perpendiculares, ¿no? Pero yo sé que el coseno de 90 es 0, por lo tanto todo esto de aquí va a darme 0,
y simplemente debo hacer esta operación, producto escalar de R con T y lo igualo a 0. ¿Ya? Entonces, aquí me olvidé otra vez, siempre coloque solución. ¿Ya? Y ese producto escalar siempre es componente a componente, ¿no? O sea, 3x por 2. Luego, menos 1 por todo esto. Menos 1, 2 menos 5x. Más x más 1 por 3 y esto lo igualo a 0. O sea que aquí tengo una simple ecuación, ¿no? Entonces aquí voy a colocar 6x. Aquí lo voy a hacer directamente, ¿ya? Menos 2 más 5x más 3x más 1. Sumo todas estas acá, todas estas x, y me sale 11 más 3, 14, ¿no? Entonces 14x, luego estas constantes pasan arriba, este con negativo y este con positivo, ¿no? Por lo tanto, x es igual a 1 entre 14. Ese debe ser el valor de x para que los vectores sean perpendiculares. Ya, respondí tu duda. Sí, sí, muchas gracias. Ok. Aquí intenten no complicarse, ¿ya? O sea, muchos quizás han intentado por aparte de los módulos, ¿no? Eso es un poco más complicado, ¿eh? Así que hagan siempre por el camino más fácil, ¿ya? Disculpe, Listo, dime. ahí donde dice x más 1 por 3, uso 3 por x, 3x y 3 por 1 por Sí, 1. correcto. 3, aquí será entonces menos 3, ¿no? Y aquí será menos 1. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Si es que pilla un error, me avisan, ¿no? Ya. Y listo. Así que hasta aquí quedamos, ¿ya? Ya van a ser las 12 y tienen que ir a comer todos. Nos vemos entonces bueno, el horario se puede modificar. Yo más adelante voy a hacer una encuesta, ¿ya? Para que ahí voten. Y bueno, nos vemos otro día, ¿ya? Ya hablamos en el grupo. Se cuidan. Ya, dale, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Ya, nos vemos.